Vamos a comenzar la clase de hoy con lo que se llama los operadores matemáticos, los cuales se le aplican a los campos escalares y a los campos vectoriales, ¿no? Son herramientas que nos van a ayudar a entender mucho mejor el problema físico, el significado físico de cada uno de los parámetros que vamos a analizar aquí en teoría electromagnética. Entonces, bueno, el primero de ellos, ya ustedes más o menos lo conocen, es la divergencia. La divergencia no es más que calcular el flujo de un campo vectorial, el flujo cerrado de un campo vectorial en un volumen, en las paredes de un volumen determinado, y dividirlo entre volumen. Por supuesto, todo esto tomando el límite cuando ese volumen tiende a cero. El flujo, entonces, es calcular el flujo del campo vectorial en un volumen determinado, lo que sale de el flujo del campo en ese volumen, y dividirlo entre el valor de dicho volumen, ¿verdad? Tomando el límite, y ahí obtenemos la divergencia. Entonces, ¿qué es lo importante de la divergencia como tal? Es que la divergencia nos va a decir, como ella es proporcional al flujo de campo, nos va a decir si las líneas de campo entran o salen de ese microvolumen que tenemos allí. Entonces, si este flujo nos da positivo, implica que el campo sale de allí. En promedio, el campo sale de esas líneas, sale de ese volumen que está allí. Entonces, si el campo en promedio, si las líneas de campo en promedio están saliendo de ese volumen, entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Con respecto a lo que vimos en la clase pasada, lo que son las fuentes y los sumideros. Que hay una fuente, ¿verdad?, dentro de ese volumen que está allí. Pero fíjense que la divergencia está aplicada en un punto determinado del espacio, porque al final esto es un diferencial de volumen. Entonces, lo que implica el valor, la implicación exacta de la divergencia es que al evaluar la divergencia en un punto y esa divergencia nos da positiva, es que hay una distribución volumétrica de fuentes dentro de ese volumen, en ese punto que está allí. O sea, hay un valor, hay una densidad de distribución, bien sea de carga, de materia o de cualquier fuente de campo que tengamos. Entonces, eso es el significado básico de la divergencia. Si la divergencia nos da negativa, implica que hay un sumidero de campo allí, que hay un sumidero de campo. Ese sumidero, por supuesto, está distribuido volumétricamente. Entonces, fíjense, eso es el significado básico de la divergencia, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo puede aplicarse esto, un contraejemplo, esto puede ser que, fíjense que en el espacio normalmente existen las cargas, normalmente se puede modelar la mayoría de los fenómenos físicos como carga, o por lo menos en el caso de la gravedad, en masa distribuida volumétricamente. Pero puede ser que para ciertos problemas convenga representar matemáticamente esa fuente de campo de manera concentrada, cuando es muy pequeño con respecto a las geometrías que tengamos. Entonces, fíjense, cuando la fuente es concentrada, por ejemplo, cuando uno asume que hay, en el caso del campo eléctrico, una carga puntual en un determinado punto del espacio y uno calcula la divergencia en ese punto, ¿qué es la lógica? ¿Qué les dice la lógica? ¿Cuánto debería dar la divergencia en ese punto? A ver, puede ser un valor 0, vamos a ponerlo así, estilo examen, selección simple. 0, un valor positivo o infinito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de esas tres opciones, si tenemos una carga concentrada en un determinado punto y calculamos la divergencia allí, la divergencia del campo allí, cuánto debería dar esa divergencia?
Cero. Es positivo o infinito, ¿verdad? Pero ¿qué dice la lógica? Si la divergencia representan las fuentes que están distribuidas volumétricamente, vamos a suponer que sea una esfera, por ejemplo. ¿Qué pasó? Vamos a suponer que sea una esfera que tenga una distribución de cargas volumétrica, o sea que la carga total sea una carga Q. Nosotros calculamos la divergencia y nos da un valor, como vimos hace rato. Pero en vez de tener esa carga Q en ese volumen, ¿qué pasa si la concentramos todo en un solo punto y la calculamos allí? Debería dar infinito, porque sería un punto de densidad volumétrica infinita. Exactamente. Entonces eso, para que ustedes lo tengan presente, ¿no? La divergencia está relacionada con las densidades de carga distribuidas volumétricamente. O las fuentes de campo que están distribuidas volumétricamente, en el caso más general. Ahora, el otro operador es el rotor. Entonces, fíjense, muchachos, el rotor tiene como definición esta que está acá. Se toma el campo y se calcula la integral de línea en un recorrido, el cual es perpendicular al campo. Exactamente, un recorrido que es perpendicular al campo, en otras palabras, algo así. Si el campo gira en este plano, entonces el rotor es un vector que es perpendicular a él. Entonces, se calcula la integral de línea en ese recorrido, se calcula la integral de línea del campo en ese recorrido y se divide entre la superficie de ese recorrido. Entonces, al final, el vector resultante de eso es el que vamos a llamar rotor, rotacional del campo. O sea, y de alguna manera nos va a decir cuánto el campo rota o no rota. Fíjense que es proporcional a esa integral de línea que está allí. Entonces, si el campo que tenemos es un campo que es rotacional y calculamos el rotor paralelo a esa rotación del campo, entonces la lógica dice que el rotacional debería ser distinto de cero, en especial cuando hay fuentes de rotación que están encerradas en ese recorrido que estamos haciendo. Entonces, el rotor de alguna manera nos va a decir cuáles son las fuentes rotacionales de campo o cuáles son los ejes de rotación de campo. Esa es la información básica que nos da el rotor, por lo menos la que podemos utilizar aquí en teoría electromagnética. Entonces, si el rotor nos da, si tenemos un campo determinado y le calculamos el rotor, entonces el rotor nos va a dar información acerca de cuál es la dirección de los ejes de rotación del campo. Si el campo está rotando, entonces cuál es el eje de rotación que lo está produciendo y en qué lugar del espacio se están produciendo esas rotaciones. ¿Por qué? Porque es proporcional, el rotor es proporcional a esta integral de línea que está aquí, a esta integral de línea. Si esa integral de línea encierra fuentes de rotación, si el campo rota alrededor en ese recorrido que estemos calculando, entonces
el rotor va a adquirir una dirección que es perpendicular a ese eje de rotación, a ese recorrido de rotación. Entonces, eso es importante que lo sepamos, pues. Si calculamos el rotor de un campo determinado, de un campo rotacional, de un campo determinado, y el rotor nos da distinto de cero, es porque hay un eje de rotación en ese punto que estamos colocando allí. Y aquí, al igual que en el caso de la divergencia, como estamos trabajando en esta superficie, entonces nos da el valor, el rotor es proporcional a la densidad de la cantidad de ejes que tenemos acá. Como estos son diferenciales, esto es una cantidad diferencial, fíjense que si la superficie S, que es esta que está aquí, este recorrido que está acá, es muy pequeña, este recorrido tiende a cero y esta superficie también. Entonces, al calcular el límite, si nos da un valor que es distinto de cero, entonces implica que hay una densidad determinada de eje de rotación en ese punto que está allí. Entonces, es importante el significado de ese fenómeno, pues. Y también puede darse el caso, este caso extremo, que podría ser, en vez de encerrar una distribución de ejes de rotación que esté bien distribuida en el espacio, sino que en vez de hacer eso, podríamos tener un campo que tuviera una fuente que estuvieran todas concentradas en un solo sitio. Por ejemplo, el caso de las densidades de corriente filamentosas, que prácticamente un hilo de corriente. Si uno calcula el rotor en un punto del recorrido de ese hilo, entonces nos va a dar un valor muy alto que va a tender a infinito. Como igual que el caso de la fuente concentrada, de la fuente puntual concentrada que vimos hace rato. Si por ejemplo, si esto fueran distribuciones de corriente y están distribuidas de manera volumétrica, entonces uno al calcular el rotor en ese volumen nos da un valor. Pero si toda esa corriente la concentramos en un solo hilo, como puede ser este caso, entonces al calcular el valor del rotor en ese hilo, nos debe dar un valor que es infinito. Eso es importante para que ustedes tengan ya una idea de cómo funciona eso, ¿no? Entonces, bueno, la definición ya matemática del rotor y la divergencia que uno encuentra en los libros vamos a ver aquí, no cabe todo. Ok, entonces bueno, por lo menos de la divergencia, como la definición que les mostré en la lámina anterior, es esta que está acá. Si uno saca esa cuenta para el régimen de coordenadas, para un sistema de coordenadas generalizadas, entonces nos va a dar este valor que está acá. Si se acuerdan bien, para el caso de coordenadas cartesianas, que recordar que H1, H2 y H3 son 1, para el caso de coordenadas cartesianas, ese caso particular, y entonces esto se convierte, la derivada de x, la derivada con respecto a x de la componente x del campo, la derivada con respecto a y de la componente y del campo, y acá la derivada con respecto a z de la componente z del campo. O sea, eso es, para los que se acuerdan, es una de las definiciones más simples de divergencia. El caso particular de coordenadas cartesianas. Pero para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas, H1, H2, H3 no son 1 simultáneamente, sino que tienen otros valores. Entonces,
hay una divergencia que está definida para el caso cilíndrico y el caso esférico, pero el caso general es este que está aquí. Valor de divergencia de caso general. Para el caso del rotor, igual uno saca la cuenta y al final vamos a tener este determinante que está acá, que ustedes lo conocen también de matemática, todo en función de los coeficientes métricos. Entonces, H1, H2 y H3, que multiplica la coordenada 1 del vector al vector unitario de la coordenada 1, vector unitario de la coordenada 2, vector unitario de la coordenada 3. Aquí las derivadas respecto a cada una de las coordenadas y H1 por la componente del campo, H2 por la componente del campo, H3 por la componente del campo. Entonces, eso es bueno que lo tengan. Esto es el caso, para un caso generalizado. Si algún día se les presenta un caso de coordenadas toroidales, semiesféricas, esféricas, todos esos otros tipos de sistemas coordenados que existen, entonces, bueno, ya saben cómo definir estos operadores. Otro operador importante es el operador gradiente. Fíjense que la divergencia, tanto la divergencia como el rotacional son aplicados a campos vectoriales. Sin embargo, existe otro operador que se llama el operador gradiente, que sirve para campos escalares. Entonces, en este caso, en vez de tener un vector, un campo F, tenemos como objeto del operador, tenemos un escalar que le vamos a llamar phi, y el gradiente tiene este símbolo acá que se llama nabla. Entonces, él representa, si tenemos un campo escalar determinado, representa la dirección máxima, él va a ser un vector que va a tener la dirección máxima de crecimiento de ese campo escalar en un volumen determinado. Si ese campo escalar tiene 3 coordenadas, entonces el gradiente va a ser un vector de 3 dimensiones que va a representar la dirección de máximo crecimiento del campo, de ese campo que está allí, ese campo escalar. Entonces, bueno, de manera general, el gradiente podemos definirlo de esta manera, para el caso más genérico, ¿no? En los libros se puede conseguir, tiene dirección 1x, 1y y 1z para el caso de coordenadas cartesianas, y por supuesto h1, h2, h3 serían 1. Entonces serían las derivadas correspondientes a cada componente en la dirección de cada componente. Eso es para el caso cartesiano, que para coordenadas cilíndricas y esféricas ya sabemos que son expresiones diferentes. Pero esta que está acá es la expresión más general para cualquier sistema. Para cualquier sistema. Una de las cosas interesantes que uno puede obtener de allí es que si uno calcula una integral cerrada de un gradiente determinado, en cualquier recorrido que uno la calcule, si uno tiene un vector gradiente de un campo escalar y uno calcula una integral cerrada de ese gradiente y la vuelve a comienza un recorrido y termina en el mismo sitio que comenzó, ese valor siempre nos va a dar igual a 0. ¿Y eso qué implicaciones puede tener? A ver si me han seguido la clase. ¿Qué implicaciones tiene que uno calcule una integral en cualquier recorrido, una integral cerrada,
y escoja cualquier recorrido y siempre dé 0, a pesar de que el gradiente es un campo que no es nulo. Ajá, que no crece. O sea que uno... Fíjense, tenemos un campo aquí, un campo acá. Puede ser de este tipo. Y entonces uno tome... Entonces uno tome la integral en este sentido y dé nulo. Después uno lo calcula por acá, también da nula. Después lo calcula por acá, también da nula. Independientemente del recorrido en que uno lo calcule, siempre esa integral da un valor nulo. De acuerdo a lo que hemos visto en clase, ¿qué puede significar eso? Por lo menos lo que vimos en la clase pasada. Y lo que acabamos de ver, la relación que existe del rotor. No exactamente. Fíjense que en el... Ajá, hay un tipo de fuente que no existe. Ajá, ¿y cuál sería? ¿Qué vimos en la clase pasada? Había un parámetro o un objeto que se llamaba eje de rotación o fuentes de campo rotacional, ¿verdad? ¿Ese gradiente tendrá fuentes rotacionales de campo? No, ¿verdad? Pues si lo calculamos la integral de línea en cualquier posición que la calculemos esa integral y siempre nos da nula, es porque el campo no rota. El campo no rota. Este sería el caso de un campo que es radial, que es irrotacional. Eso es lo que significa esta integral que está acá. En este caso, el campo que es irrotacional es este gradiente, ese gradiente que está allí. Si siempre se cumple eso, es porque el gradiente es un campo que no rota, es un campo irrotacional. No hay fuentes, no hay ejes de rotación relacionadas con ese campo. Entonces, bueno, muchachos, algunas propiedades del gradiente, la divergencia y el rotacional. Bueno, lo primero que uno puede recordar es esta definición que está acá. Hay un operador que de vez en cuando, sobre todo al final de la materia, lo vamos a utilizar, que se llama el laplaciano. Eso es bueno también que lo tengan presente, eso lo podemos anotar acá. Laplaciano. Entonces, el laplaciano es la divergencia del gradiente de un campo. De un campo escalar. O sea, él tiene esa nomenclatura. Y lo vamos a calcular a través de esa forma. Es la divergencia del gradiente de un campo escalar determinado. Otra cosa interesante es que fíjense que si uno saca la cuenta, si ustedes se ponen a sacar la cuenta en su casa, la divergencia de un rotor, del rotor de un campo determinado, siempre va a dar igual a 0. Esta es como la propiedad inversa de la que vimos hace rato.
¿Eso qué explicación puede tener? Ajá, que hay un tipo de fuente que no existe dentro del rotor. Ajá, ¿y cuál será ese tipo de fuentes? Las irrotacionales, exactamente. O sea que lo que quiere decir esto, si esto nos da así, es que el rotor de F, en principio, es un campo que no tiene fuentes irrotacionales que lo generen. O sea, el rotor de F, recuerden que es otro campo vectorial. El rotor de F es otro campo vectorial. Entonces, el rotor de F, si uno le calcula de divergencia y eso da igual a 0, entonces implica que en cualquier parte del espacio que uno evalúe esa divergencia, si siempre da igual a 0, es porque no hay ninguna fuente de tipo radial o de tipo irrotacional en ninguna parte del espacio para ese rotor. Entonces, el rotor de un campo es también un campo rotacional. Esa es la verdad. O sea, el rotor de un campo es un campo rotacional también. Y eso es lo que quiere decir esa identidad vectorial. Entonces, de allí sale eso, pues. Si uno tiene, a su vez, o sea, fíjense que si la divergencia de un campo determinado es igual a 0, en principio ese campo seguramente es un rotor del campo, de otro vector. Claro, todo esto, si uno analiza bien, porque fíjense que todos estos razonamientos, hay que hacer aclaratoria que siempre son asumiendo que las fuentes pueden ser, que las únicas fuentes que existen son volumétricas. Si las únicas fuentes de campo que existen fueran volumétricas, todo esto que estamos analizando es cierto. Sin embargo, uno tiene que, cuando vayamos a hacer el análisis más detallado, uno también tiene que descartar lo que son las fuentes, lo que podrían ser fuentes de distribución superficial y fuentes de distribución filamentosa o concentrada. En esos casos, si uno tendría que ver si cualquiera de los campos que estamos analizando tienen ese tipo de fuente. Todo esto que estamos analizando aquí es básico para las fuentes de distribución volumétrica. Pero para un caso más general hay que aplicar los demás conceptos, pues. Los demás para ver si existen eventualmente fuentes superficiales o filamentosas. Entonces, fíjense, ¿qué otra propiedad podemos ver aquí? Hay una que es muy importante, esto es esta que está acá, que tiene mucho que ver con lo que vimos en la clase pasada. Cualquier campo que uno tenga definido en el espacio, ese campo va a tener una componente, en principio, va a tener una componente que es irrotacional, que es del tipo radial, y otra componente que es rotacional. Entonces, esto es lo que se llama el teorema de Helmholtz, que cualquier campo se puede representar como la sumatoria de un campo que tiene que es básicamente un campo radial, la divergencia de un escalar, el gradiente de un escalar, sumado con un campo que es rotacional, que es un rotor de un vector. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan también. El campo puede ser, como vimos en la clase pasada, puede ser puramente rotacional, puramente irrotacional, o ser la combinación de ambas, ser un campo mixto. Entonces, este es el caso. Si este fuese el caso de un campo que este gradiente fuese distinto de 0 y este rotor fuese distinto de 0, entonces el resultado sería que ese campo A fuese un campo mixto. Si una de las dos es 0, bueno, hay que ver si es rotacional o es irrotacional. Si no, es mixto. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Profe, si el gradiente
gradiente es cero, entonces es rotacional. El campo, exactamente. Si el gradiente es cero, el campo es rotacional. Y si el rotor es cero, es irrotacional. Exactamente, es irrotacional puro o un campo del estilo radial, pues del tipo radial. ¿Mm? Si ambos son cero, evidentemente no hay campo, pues. Ese es el cuarto caso. ¿Otra pregunta por allí? ¿Qué pasa? Ok. Entonces, en resumen, ¿no? Fíjense, yo les traje aquí unas láminas donde podemos ver lo que se llama los 7 tipos de fuentes que pueden existir.
Bueno, muchachos, entonces fíjense, las fuentes de campo, bueno, como ya estamos viendo, las podemos clasificar en fuentes que originan campos rotacionales o campos irrotacionales, ¿verdad? Entonces, ellas en el espacio pueden estar distribuidas de manera volumétrica, pueden estar distribuidas de manera superficial, de manera filamentosa o de manera concentrada. Puede ser, por ejemplo, el caso de una distribución de cargas que sea volumétrica, en este caso que está acá, puede ser una esfera cargada uniformemente de manera volumétrica, que la distribución de carga Q total está distribuida en todo el volumen. Entonces, ese puede ser un caso. Otro caso puede ser que uno considere que la distribución de carga sea completamente superficial, que el espesor de la capa de volumen sea infinitesimal. Entonces se forma una superficie en la cual está distribuida las fuentes de campo. Entonces, en ese caso decimos que la fuente tiene distribución superficial. Puede ser que incluso toda esa distribución de fuente está distribuido solamente en un hilo. Está distribuido en un hilo de espesor infinitesimal. Entonces, podemos considerar que la carga o la distribución de fuente es filamentosa. Entonces, en ese caso sería como un cilindro de radio muy pequeño. La carga o las fuentes de campo estarían distribuidas en un cilindro muy pequeño. Si es el caso extremo, que está todo comprimido en las 3 dimensiones, infinitamente comprimido, entonces podemos considerar que la carga es concentrada, es una carga concentrada. Entonces, esto es el caso de las 4 tipos de fuentes irrotacionales, y las fuentes que son rotacionales son estas, se pueden distribuir de esta manera que está aquí. Puede ser de manera volumétrica, que uno tenga un volumen determinado, puede ser un cilindro, y puede ser el caso, si es el caso del campo magnético, las fuentes de campo magnético son las densidades de corriente o las cargas en movimiento. Si ellas se desplazan en un volumen determinado, eso lo podemos considerar una distribución volumétrica. Una distribución volumétrica. Entonces, como un tubo, las cargas viajan alrededor de un túnel, dentro de un túnel, distribuidas volumétricamente. Ese sería un ejemplo. Si el espesor, si por ejemplo fuese una lámina, esa corriente se desplazara por una lámina conductora de un espesor muy pequeño, podríamos asumir que la distribución de esas fuentes de campo está hecha de manera superficial. Y si no, si el hilo en donde se desplazan donde están los ejes, donde están los ejes de rotación, si ese cilindro se convierte en un hilo de radio muy pequeño, entonces los ejes de rotación puede decir que tienen una distribución filamentosa. Entonces eso es importante que lo sepan, pues son en realidad 7 tipos de fuente. Si uno tiene un campo que tiene estos 4 tipos de fuentes incluidas y no tiene ninguna de estas, entonces uno puede decir que esto es un campo irrotacional. Si tenemos un campo que tiene estos 4 tipos de fuentes y tiene una sola de este tipo, entonces sería un campo mixto. Si tenemos un campo que tenemos todos estos tipos de fuentes y no tenemos ninguna de estas, entonces podemos decir que es un campo rotacional. Entonces eso es importante que lo sepan. Ajá. En el caso de la superficie, ¿cuál sería la diferencia? Que unas se están desplazando en la rotación, están desplazando las cargas, y en la otra superficie están distribuidas
Sí, fíjate, imagínate tú en este caso, en el caso de la superficie, la fuente irrotacional está precisamente distribuida en esa superficie y ella lo que hace, en el campo irrotacional, lo que hace es radiar campo. El caso de la gravedad, si tienes una lámina, si los meteoritos los pudiéramos decomponer, martillar y ponerla en una lámina, ellos generan gravedad radial, pues, pero sería una distribución superficial de masa que está generando un campo gravitacional que es radial. En el caso de las cargas, igual, tiene una distribución de carga superficial y él genera campo radial. ¿Ves? Si la distribución, si en vez de tener una distribución de fuentes que es del tipo una distribución de fuentes irrotacional, en vez de tenerla irrotacional, la tuviésemos rotacional, sería entonces este caso. Sería una lámina conductora, o una lámina, exactamente una lámina, el caso de una lámina conductora que está transmitiendo, por la cual está conduciendo la corriente. Entonces el campo se genera alrededor de esa lámina conductora. ¿Ves? Entonces, por eso es que le pintamos estas flechas aquí. Esto gira en realidad al revés. Estos tienen unos puntos acá. Salud. Y la abajo también gira. Sí, gira alrededor del filamento. El campo gira alrededor del filamento. Recuerden que en realidad esto es el campo F. Lo que está en blanco. Lo que está en rojo es como la fuente. Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. Ninguna. Entonces, bueno, fíjense, importante detalle. Estas fuentes de distribución volumétrica están relacionadas con, adivinen con qué, con esta por un lado, con la divergencia del campo F, y esta otra está relacionada con el rotor del campo F. Siempre, cuando se habla de distribución volumétrica de fuentes, estas están relacionadas con la divergencia o, en este caso, con el rotor. Entonces esto es proporcional a la divergencia de F y esta es proporcional al rotor de F. Entonces, uno calculando la divergencia y el rotor de un campo, uno sabe si hay distribución volumétrica de fuentes en un volumen determinado. Sin embargo, los demás tipos de fuentes, precisamente como son inventos hechos por el hombre, son discontinuidades. Fíjense que la superficie, si tenemos una fuente en una superficie de espesor infinitesimal, entonces eso es una especie de discontinuidad de campo en el espacio. Entonces la divergencia y el rotor no nos dan información acerca de ella. Entonces para el análisis de estas otras cinco tipos de fuentes, necesitamos sacar unas cuentas adicionales. En el caso de las distribuciones superficiales, vamos a utilizar unas ecuaciones que se llaman condiciones de borde.
Y en el caso de las distribuciones filamentosas y los sumideros concentrados o la fuente concentrada, hay que utilizar las integrales. Entonces, bueno. Creo que puedes repetir de nuevo la Ajá. parte de copia amarilla, que es proporcional al... Ajá, claro. Sí, aquí, o sea, las fuentes, recuerden que las fuentes de distribución volumétrica van a ser proporcionales a la divergencia del campo. Donde la divergencia del campo, que eso es lo que vamos a ver ahorita, nos da un valor que no es nulo, entonces es porque hay fuentes. En ese punto, en esos puntos hay fuentes. Si uno calcula la divergencia en este punto, nos da un valor distinto de 0, mayor que 0, entonces en ese punto del espacio hay una distribución de fuente volumétrica. Si el valor que nos da la divergencia es menor que 0 es porque aquí hay un sumidero de distribución volumétrica. Entonces, en cualquier parte del espacio donde uno calcule, entonces uno va a saber si hay densidades de fuentes distribuidas volumétricamente o no. Eso es, si por ejemplo la fuente es esta que está aquí en rojo y uno la calcula la divergencia aquí afuera, ¿cuánto nos daría el valor de la divergencia? Nos daría dar nulo. Aquí adentro, dentro donde existe la distribución volumétrica, entonces ahí nos debería dar un valor que no es nulo. Si nos da positivo, es que esto es una fuente; si nos da negativo, es que en realidad es un sumidero. ¿Ven la cuestión? ¿Ven la lógica? ¿Alguien que no entienda eso? Esta parte es sumamente importante. Igual, por este lado, igual el rotor del campo, si uno lo calcula y nos da un vector que es distinto de 0 dentro de este volumen, es porque aquí adentro hay un eje de rotación. Y son estos ejes de rotación que están aquí en rojo. Si uno lo calcula aquí afuera, si ese rotor uno lo calcula aquí afuera, entonces aquí existe campo, pero no existe fuente o eje de rotación. Entonces ese rotor aquí afuera nos debería dar nulo. Si calculamos la divergencia en ese punto, ¿qué daría? ¿Qué debería dar? Si el campo, fíjate, si el campo está siendo generado solamente por esta distribución de corriente y calculamos la divergencia aquí, ¿cuánto nos debe dar? 0. Y acá también, aquí adentro 0. En todas partes la divergencia debería dar 0. Si la única fuente de campo es esa. ¿Ves la cuestión? Y ese rotor no puede dar el negativo, ¿verdad? Ajá, el rotor podría dar negativo, pero ¿qué pasa? Alguna componente del rotor puede dar negativo. Pero recuerda que el rotor es esencialmente un vector, es otro campo. Entonces es relativo que dé negativo o no. En tal caso puede ser un cambio de dirección en alguna parte. Pero realmente no tiene mucho significado que sea negativo o no, porque en realidad es una dirección. Es una dirección. Realmente la dirección del rotor es la dirección de los ejes de rotación. Es la dirección de los ejes de rotación. Eso es lo que tienen que saber. Siempre nos va a dar esta dirección que está aquí en rojo. Del eje de rotación. Hay una parte, yo le estaba comentando a uno de los estudiantes aquí, que hay una parte de las láminas,
como 8 o 9 láminas que recién terminé ayer. Yo las monté en el aula virtual para que ustedes la tengan también, que es precisamente esta que vamos a ver ahorita, para que ustedes las tengan también cuando estén estudiando, pues. Aparte sí no está todavía no está en la carpeta, sí. Fíjense, aquí estamos analizando las fuentes o sumideros y rotacionales con densidad de distribución volumétrica, ¿no? Entonces, fíjense, si en una parte de lo que les estaba diciendo, si en una parte del volumen, la divergencia, si en algún volumen la divergencia nos da mayor a 0, es porque hay una fuente de campo de distribución volumétrica y del tipo irrotacional allí. Si la divergencia del campo nos da menor que 0, es porque en vez de haber una fuente, en ese volumen hay un sumidero. Y si no si la divergencia nos da 0 en todo un volumen, es porque no hay ni fuente ni sumidero del tipo irrotacional y volumétrico en ese volumen. Eso es básicamente lo que sucede. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando las fuentes de campo, por ejemplo, si nos dan un campo determinado y queremos saber si tiene fuentes de este tipo o fuentes de este tipo o de este tipo, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, para las fuentes superficiales, particularmente, y la filamentosa y la concentrada, hay que hacerle procedimientos especiales a cada uno. Para las superficiales, hay que trabajar, como les dije hace rato, con unas ecuaciones que se llaman condiciones de borde. Esto sí es bueno que lo copien o que estén pendientes de la carpeta. Lástima que no se ve todo, ¿vale? Bueno, si quieren copien el enunciado, fíjense. Fuentes o sumideros irrotacionales con densidad, con distribución superficial, con densidad de distribución de superficial. Entonces, para evaluar la existencia de ese tipo de fuentes, o sea, de fuentes que están distribuidas superficialmente, exactamente superficialmente, en una determinada superficie, valga la redundancia, entonces hay que evaluar esta condición de borde. Esto es superficial, aquí hay un error, superficial. Esto es superficial. Entonces, fíjense, hay que evaluar esta condición de borde. Entonces, vamos a tener la superficie, que en este caso la pintamos aquí de perfil. Esto es en realidad una superficie que va así, que tiene como esta dirección. Hay un vector que es el vector normal a la superficie. Entonces, del vector normal, del lado en que se origina, es el S menos, y el lado hacia donde va, S más. Entonces, la dirección del vector, entonces es 1n, y eso es lo que está fuertemente relacionado con de dónde sale esta S más y esta S menos. Entonces, ese dibujo es importante que ustedes, como definición, lo tengan siempre presente. ¿Qué es lo que es S menos? Bueno, ¿de dónde viene el vector? S más, ¿hacia dónde va? Porque aquí en la superficie en realidad tienen dos posibilidades siempre. Pero cuando ustedes saquen la cuenta es importante que estén siempre referenciados con respecto a eso. Con respecto a eso que está allí, a ese dibujo. Entonces, uno debe sacar esta cuenta. 1n.f evaluado en S más y f evaluado en S menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esa fórmula que está allí? Que le vamos a llamar condición de borde.
Bueno, que si esto es una superficie S, el campo, si la superficie contiene fuentes irrotacionales, el campo sale así. Si esto es la normal, entonces esto es S más y esto S menos. Fíjense que si uno tiene un campo de este tipo y calcula la resta del campo en de este lado, de un lado de la superficie y de este otro lado de la superficie, en otras palabras, acá en este punto y aquí en este punto, entonces uno obtiene un valor que puede ser positivo o negativo. O sea, es como restar este vector, vamos a poner acá, bueno, muchachos, entonces fíjense, ¿qué es lo que sucede? Si hay una fuente irrotacional, ¿qué es lo primero que sucede en esa superficie? Que el campo se vuelve discontinuo. Fíjense que si el campo es irrotacional y está generado por esa superficie, por la fuente que hay en esa superficie, no es lo mismo evaluar el campo aquí que evaluarlo acá. En otras palabras, el campo se vuelve discontinuo. Si lo evaluásemos un poquito más arriba, entonces seguramente el campo va a tener más o menos esta dirección, pero aproximadamente el mismo valor. Va a variar a medida que nos alejamos o nos acercamos a la superficie, él varía gradualmente. Así como el campo eléctrico. Uno se aleja de la distribución de cargas, bueno, y él varía gradualmente si estamos en el vacío. Pero si lo que hacemos es evaluar el campo por un lado de la superficie y evaluarlo por el otro, fíjense que la diferencia es muy grande, o sea, que hay una discontinuidad entre lo que es el campo aquí y lo que es el campo acá. Entonces el campo es discontinuo. Entonces, ¿cómo sabemos si hay una distribución superficial de fuentes en esa superficie? Bueno, precisamente examinando las discontinuidades. En las partes del campo donde existan discontinuidades, en los sectores de campo, en la superficie de campo donde existan discontinuidades, allí es donde hay que evaluar las condiciones de borde. Ese es el primer dato que ustedes deben saber. Donde el campo sea discontinuo, allí hay que evaluar las condiciones de borde. Entonces, seguramente, si el campo es discontinuo allí, ahí va a haber una fuente o un sumidero o un eje de rotación. Cualquiera de las tres va a haber en una discontinuidad de campo, en una superficie la cual hace que el campo sea discontinuo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si uno ya ha averiguado que el campo es discontinuo, ya lo ha observado, entonces, ¿qué sucederá? Hay que evaluar esta condición de borde. Fíjense que si el campo es irrotacional y está generado por una fuente irrotacional, lo que nos va a decir, lo que está calculando la condición de borde, es el producto 1n punto estos dos vectores, la resta de los dos vectores. Si la resta de los dos vectores de un lado y del otro nos da distinto de 0 y multiplicamos por 1n, entonces, y nos da positivo, entonces es que ahí hay una fuente. La superficie en realidad es una fuente de campo. ¿Ven la cuestión? No sé si van a la velocidad que yo les estoy diciendo. ¿Sí me entienden? Hay unos que han visto y otros que no. Si uno calcula 1n, uno tiene 1n que es un vector que es perpendicular al campo, perpendicular a la superficie. Y el campo f se genera de esa superficie.
Si él se genera de esa superficie de manera irrotacional, uno calcula el vector 1n punto este vector y lo resta con el producto 1n punto este vector que está aquí. Si esa resta nos da positiva, si esa resta multiplicada por 1n nos da positiva, es que hay una fuente de campo allí. Fíjense que, fíjate, 1n punto esto, en este caso, punto f, por lo menos para el gráfico que estamos analizando, ¿cuánto nos da? Positivo, ¿verdad? En este caso nos daría positivo 1n punto este vector. Pero 1n punto este vector nos da negativo. Pero con este signo menos se convierte en más la resta. O sea que todo esto daría un escalar positivo. En caso de ser una fuente, esa superficie. ¿Ven la cuestión? Si es un sumidero, entonces ¿qué sucede? Si es un sumidero, entonces es de este estilo. Y entonces sucedería que, en este caso particular, si esto es un sumidero, 1n punto este vector, esto nos daría un producto negativo. Y 1n punto este vector, esto nos daría un producto positivo, pero restado con esto, entonces nos da negativo todo. O sea, por esa razón, si este producto, si esto que está acá es menor que 0, entonces tenemos un sumidero en esa superficie. Ajá. ¿No sirve que el campo en ese más sea distinto en magnitud del campo en ese más? Sí, eso es posible. Eso es posible. La dirección tiene que ser estrictamente opuesta. Si el campo en ese más es distinto de magnitud en ese menos, eso seguramente es que además de esa fuente hay otra por allí, más abajo o más arriba, que hace que eso sea así. Tú puedes colocar acá una fuente, no sé, una fuente concentrada que haga que aquí el campo en esta superficie sea nulo y acá arriba que sea mucho más grande. ¿Ves? Eso es posible. Por eso es que hay que hacer la resta entre los dos. Bueno, muchachos, entonces esto es lo que se refiere a las fuentes de distribución superficial distribuidas superficialmente del tipo irrotacional. Entonces ahora, ¿cómo sería las fuentes filamentosas del tipo irrotacional? Aquí hay un problema. No se ve todo. Profe, en las condiciones de borde, si todo es igual a 0. Ajá, y en las condiciones de borde, si todo es igual a 0, es que no hay una fuente de ese tipo allí. No hay una fuente irrotacional distribuida superficialmente en ese caso. ¿Ves? Entonces, fíjense, muchachos,
aquí, en el caso de los filamentos, uno tiene que, si uno por ejemplo tiene este filamento que está aquí, lo primero que uno tiene que hacer para hacer la prueba es que si es un filamento, él, como está muy sumamente concentrado, él generalmente ocasiona una discontinuidad o una singularidad de campo en ese eje que está allí. Si es un eje, el cual tiene una distribución filamentosa, el campo tiende a ser infinito evaluado en ese filamento. Entonces, si en todo un eje o en todo un hilo determinado uno evalúa el campo y nos da una singularidad, en todo ese eje, uno evaluando punto por punto, dan singularidades, entonces ese eje es el candidato para que sepamos o no, o conozcamos o no, a ver si tiene, si el eje es una fuente filamentosa del tipo irrotacional o rotacional. Fíjense en ese caso, muchachos. Si tenemos que está distribuida, que hay una distribución allí, que hay una singularidad de campo en este hilo cada vez que uno evalúa en ese hilo, entonces, ¿qué tiene uno que saber? ¿Qué tiene uno que hacer? Bueno, vamos a ver de qué tipo es esa fuente. Entonces, bueno, hay que evaluar en una superficie que encierre hay que evaluar el campo, el flujo de campo, en una superficie que encierre a ese hilo. Quiere de alguna manera definir una superficie que encierre a ese hilo y calcular el flujo de campo allí. Eso es lo que hay que hacer. O sea, calcular la integral, el flujo del campo F en esta superficie S que encierra al hilo. Entonces, si esta integral nos da mayor que 0, entonces sabemos que el hilo es una fuente. Y si no, si nos dan menor que 0, es un sumidero. Esto, por supuesto, hay que tomar el límite cuando el radio de esa superficie tiende a 0. Vamos a suponer que esto sea una circunferencia y esto tiene un radio R. Y allí uno hace el límite cuando R tiende a 0 y ahí uno sabe si ese hilo, si ese hilo es una fuente del tipo irrotacional o no. Haciendo la prueba, por supuesto, de ver si el hilo es singular. Primero hay que ver si el campo se hace singular cuando uno lo evalúa en ese hilo. Sí, fíjense, el último caso, por lo menos de las irrotacionales, si la fuente es del tipo concentrada, entonces uno tiene que, para saber si hay una fuente allí, hacer la misma cuenta en una superficie S, pero en este caso no sería un cilindro, sino que sería una esfera pequeñita, que uno la hace el límite cuando la esfera del radio tiende a 0, y calcula el flujo de campo alrededor de ese punto donde esté la singularidad. ¿Cuál es la característica del campo en ese punto? Bueno, que se hace singular, precisamente porque está muy concentrada la fuente allí. Entonces, si uno calcula esta integral allí, la integral de flujo del campo en esta superficie, y da un valor que es mayor que 0, entonces en ese punto hay una fuente concentrada. Si nos da un valor que es menor que 0, entonces en ese punto hay un sumidero concentrado. ¿Ven la cuestión, muchachos? ¿Preguntas acerca de esto? No entendí cómo uno sabe si el filamento es irrotacional o rotacional. No, claro, lo que pasa es que ahorita porque se nos está acabando el tiempo de esta clase, pero en la clase que viene tenemos que terminar de ver, hay una condición de borde para la superficie
para el caso irrotacional y para el filamento también. Hay otras condiciones que tenemos que evaluar para este caso. Pero lo cierto es que si vamos a suponer que uno evalúa la condición de borde vamos a suponer en una superficie que creíamos que era del tipo irrotacional y nos da la condición de borde, nos da igual a 0, entonces ya sabemos que no es fuente de este tipo. Pero si hay una discontinuidad aquí en el campo evaluando una superficie, es porque seguramente vamos a conseguir que la condición de borde asociada con este tipo de fuente, entonces lo más seguro es que nos dé algo también distinto de 0. Alguna de las dos condiciones, si el campo es discontinuo en una superficie, alguna de las dos condiciones ha de ser distinta de 0. Eso es seguro. Eso es seguro. Sí, o mixto. O las dos dan distintas de 0, o una da distinta de 0 y la otra no. En caso de que el campo sea discontinuo, porque si el campo es continuo y creíamos que era discontinuo, ahí sí no. Si el campo es continuo, las dos dan 0. Bueno, ahí tienen que observar, pues tienen que observar la estructura del campo. De todos modos, vamos a hacer un ejemplo de eso, pues. Si el campo es continuo es porque no hay superficie que esté generando, no hay fuente en esa superficie.